Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que se encuentren, les mando un abrazote, un saludo. Y antes que nada, el día de hoy hablaremos de 3 temas diferentes. El primero va a ser ¿por qué no he sido activo con el canal? ¿Por qué no he subido nada hace muchísimo tiempo? La respuesta es muy simple. Al tener altas capacidades, TDAH y ser una persona altamente sensible, tienes la necesidad de desglosar cada situación de una manera muy amplia. Tienes la necesidad de entender el porqué del porqué. Y para mí era complicado encontrar un tema, ya que muchas veces decía, tenemos que hablar también de esto, de esto, de esto, porque yo veo las cosas muy diferente a otras personas. Entonces, a veces es muy difícil poder encontrar ese punto. Así que decidí simplemente dejar salir lo que tengo conforme se vaya prestando la situación. Y bueno, primero que nada, les voy a hablar sobre el control de emociones, que es algo que aún sigo trabajando. Es algo que aún me cuesta, pero estoy seguro en un futuro va a ser mi especialidad y que actualmente también lo es. Simplemente debemos perfeccionar nuestras habilidades en estos temas. Bueno, bajo mi experiencia les voy a contar un poquito cómo comenzar con esta bonita habilidad. Hace aproximadamente 2 meses yo me encontraba regresando del gimnasio, había entrenado bastante pesado con un amigo, entrenamos pierna. Recuerdo comentarle que ese día, me sentía un poco extraño, sentía que, no sé, dirían por ahí, me sentía ido, sentía que no estaban mis 5 sentidos. Y, en fin, regresé a mi casa, me tomé mis antidepresivos, los cuales al causar demasiado sueño, vaya que ni ganas tuve de bañarme. En fin, todo iba normal, me estaba quedando dormido hasta que desperté en la madrugada y vi a 2 paramédicos parados a un lado de mí. Mi hermana y mi madre estaban bastante conmocionadas y recibí la sorpresa de que había tenido una crisis convulsiva. ¿Qué es una crisis convulsiva? Para los que no sepan, una crisis convulsiva básicamente es convulsionar. Y, en fin, ¿qué tiene que ver esto con el control de emociones? Hace años, cuando yo tenía la edad de 12 añotes, tuve mi primer crisis convulsiva. Mi primer y única crisis durante todo ese tiempo. Me llevaron al hospital y me comentaron que padecía de epilepsia. A las personas con ciertas situaciones les gusta que les digan persona con diferentes capacidades. A mí no. A mí me gusta que las cosas sean tal cual. Soy epiléptico y no me molesta decirlo. Pero, en fin, el tema fue que nunca me había pasado nada. A pesar de que a los 17 años me retiraron los tratamientos y seguí mi vida con normalidad. Pero en el momento de pasar por tanto estrés, tanto dolor emocional, fatiga física, provocó un cortocircuito en mi cabeza y empecé a convulsionar.
Me dieron un anticonvulsivo, el cual hizo interacción con mis antidepresivos y regresó la ansiedad. En fin, me cambiaron la medicación, me dieron algo que no interactúa para nada con mis antidepresivos, todo va perfecto. Pero en ese momento fue cuando decidí el rumbo por el que iba mi vida. Porque en esos momentos es cuando sacas la casta, donde demuestras de qué estás hecho. No demuestras de qué estás hecho impresionando a los demás, con un corrido, con una canción, con un rap que suene muy agresivo. Lo demuestras en situaciones como estas. Lo demuestras en momentos donde solamente hay dos opciones: hacerte la víctima o tomar al toro por los cuernos. Y ahí comprendí el dicho de las fuerzas especiales: la fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. Ahí entendí de qué se trata esa frase tan hermosa, ya que estuve analizando mi mente, mis pensamientos, dejándolos fluir, y lo que pensé fue: si la epilepsia regresa, hay una probabilidad de que la tenga para siempre y necesite medicarme para siempre. Existe la probabilidad, perdón. Y simplemente decidí que las cosas tomen su curso. Me dolió tanto saber eso, pero ya estamos en el camino. No hay vuelta atrás, siempre avanzar, nunca retroceder. Y ¿saben? Se me salían las lágrimas. Y aún ahorita tengo ganas de llorar porque pasar por tantas cosas y que aún lleguen más. Pero es ahí donde demuestras quién eres. ¿Por qué? Porque lo que decidí fue que pase lo que tenga que pasar. Porque sé que Dios está conmigo. No hay tormenta que dure por siempre, ni noche que apague el sol por completo. Y estas frases resonaron demasiado en mi cabeza. Con el dolor que sentía, con todo lo que me estaba pasando, fue lo que decidí. Esta es una razón más para superarme. ¿Por qué? Hay gente muy ignorante, muy carente de conciencia, de pensamiento lógico, que se excusan en decir: el dinero no lo es todo. Claro, eso es muy cierto. El dinero no lo es todo, pero sí es mucho. No hay que confundir estas dos palabras. No lo es todo y es mucho. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Aquí entra el dicho: la fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. Domina tu mente. ¿Sí? Ok, lo acepto. Yo no puedo controlar esta situación como tal. Yo no puedo hacer que se me quite la epilepsia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedes? Empezar a trabajar, comenzar a invertir, comenzar a ahorrar. En una aplicación, por ejemplo, que te genere intereses. Invertir en un negocio. Generar billete. Ganar dinero. ¿De qué te va a servir? Puedes atenderte con los mejores expertos. Puedes pagar el mejor medicamento. Si Dios no quiere, el día que tengas una crisis y te accidentes o pase algo, tienes todo el dinero para solventar tu situación. Eso paga el dinero. Esa tranquilidad de decir: ok, tengo epilepsia, pero también tengo mucho dinero. Puedo pagar los mejores expertos para mi situación. De ahí
el dominio de la mente. Y créanme que hay veces que no me quedan ni 100 pesos en la cartera, pero en mi mente la conciencia de decir, estamos invirtiendo en el proyecto. Seguimos de pie. ¿Cómo logré dominar mis emociones de esa manera? Se lo preguntarán muchos. Es sencillo. Y se los dice alguien que ama la tecnología. Yo amo, como no tienen una idea, los teléfonos. Me compré un Poco F7 Ultra de 16 GB de RAM y 512 porque me encantó. Quería un Xiaomi 15 Ultra, no lo pude pagar, pero el F7 Ultra sí, y me lo compré. Me enamoré de este teléfono totalmente, pero después entiendes que en efecto el móvil te puede provocar mucha ansiedad, pero muchas veces las personas solamente lo mencionan como un dicho que suene muy inteligente o congruente, pero realmente no saben a qué se debe. Y yo se los vengo a comentar. Se debe a que estás preocupándote a quién le voy a contestar hoy, si te van a marcar, si el trabajo esto, si el trabajo lo otro, si tienes un juego que jugar, una serie que ver, un video de risa, y te olvidas totalmente de vivir. Te olvidas de todo, de lo que realmente somos, seres humanos. Se olvidan de la naturaleza que hay a nuestro alrededor, del aire que fluye a nuestro alrededor, del cielo y lo hermoso que es, de la noche y lo tranquilizante que es simplemente dejar todo de lado, voltear a ver las estrellas y sentirte libre por un rato. Nos olvidamos de todo eso por querer cumplir expectativas tan estúpidas como el hecho de pensar que el trabajar mucho hasta casi morirte es señal de que eres alguien muy fuerte, muy importante, muy interesante. Yo les vengo a decir algo muy simple. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se perdió a sí mismo en el proceso? ¿De qué te sirve? De nada. Conozco tantas personas que creen que son la última coca del desierto. Y si los ves, son personas que creen que el alcohol cura la ansiedad. Las personas que creen que fumar cura la ansiedad. Las personas que realmente piensan en que el remedio homeopático, que mi remedio de no sé qué para esto y para lo otro. Las personas que se comen las uñas, las personas que no duermen. Porque creer que no dormir por pensar en hacer otra cosa es señal de que eres alguien capaz. Y no. La señal de que eres alguien capaz es cuando te cuidas, pero claro, también te esfuerzas y también logras tus metas. Esa realmente es la señal de alguien que está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque si nos adentramos al fondo de las cosas, lo que es mi especialidad, comprendemos que muchas de las situaciones en las que nos metemos es por no dominar nuestras emociones. Y como se pueden dar cuenta, comienzo a salirme del tema de cierta manera por adentrarme en un ejemplo que lleva a otro y cómo ese ejemplo lleva a otro. Así es como pensamos nosotros y como les comparto a ustedes para aprender a hacerlo de una forma inteligente. Y muchas personas, por ejemplo, se encuentran en la problemática de quién soy. ¿Qué soy? ¿Qué decido ser? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Muchas veces lo evitamos y esto nos trae mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque en esas 3 horas, 2 horas o 1 hora, el tiempo que sea que tengamos libre, nos ponemos a escuchar música, nos ponemos a ver una serie y cuando menos acordamos ya se nos acabó el día. Y después viene la culpa a decirte, hoy no hiciste nada importante, hoy no hiciste nada relevante, porque tenemos miedo
a que en el momento que estamos viendo una serie, una película o escuchando música, lo que sea, distrayéndonos, escuchar nuestros pensamientos. Créanme, escuchen a su ansiedad, escuchen a su depresión. ¿Qué te dice? ¿Por qué te sientes tan cansado? A veces sin hacer nada. Lo más probable es porque piensas demasiado pero no actúas. Y se vuelve un círculo vicioso. Te dices, hoy me siento cansado, hoy no voy a hacer nada. Y resulta que el siguiente día te sientes igual. Pero va a llegar un día en el que lo intentes. En el que salgas con un amigo, con una amiga, con tu perro, con tu gato, con lo que sea. Y te das cuenta que no pasó nada. Te das cuenta que incluso te sientes mejor. Créanme, marca la diferencia. Dejen un rato su teléfono, lo que sea. Sí, aprendan a gestionar su trabajo, su vida, a distinguir entre el tema laboral y tomarte un tiempo para ti. Porque tomarte un tiempo para ti no es jugar un videojuego, nada más. Claro, se los digo, soy un amante de los videojuegos. Pero también comprendo que muchas veces pierdo mucho de mi tiempo en un videojuego que a veces ni me aporta nada o termino más enojado de lo que empecé al comenzar a interactuar con él. Y, ¿saben? Se los vuelvo a comentar. Nos hacemos estas preguntas y ya tenemos la respuesta muchas veces. Claro, hay otras veces que necesitamos encontrarlas. Y esto solamente se encuentra intentándolo. Escucha tus pensamientos, escucha tus emociones que te dicen. Deja fluir tus pensamientos, no los vivas. Simplemente debes observarlos. Sé el espectador. Obsérvalos, siéntelos. ¿Qué te dicen? Por ejemplo, a las personas que se van y se hacen una pajita y después regresan más deprimidos de lo que comenzaron. ¿Por qué? Porque piensan, hoy no hice nada de mi vida, no sé. ¿Por qué pasa esto? Yo lo sé. ¿Por qué no actúan? Porque simplemente o no tienen la capacidad, por ejemplo, para acercarse a una chica para hablarle, o porque no lo intentaron y su cuerpo lo trata de reprimir de esa manera, porque muchas veces, o más bien todas las veces, las adicciones llegan, son mensajeros, te enseñan. Solo debes ponerte creativo y tratar de entender a qué se debe la situación. No es complicado, solamente es cuestión de que escuchen sus pensamientos. Y en estas situaciones, por ejemplo, la solución es, no necesariamente tienes que ir y acostarte con medio mundo. Es demostrarte a ti mismo que no tienes nada de qué temer. Y el perder la vergüenza a esa situación puede ayudarte a salir de ella. A mí no me da miedo comentarles que muchas veces entras al Instagram, ves una chica que te gusta, terminas haciendo la autosatisfacción y después te sientes culpable. Un día decidí que ya era hora de terminar con esa tonta actitud y regresar a interactuar con chicas. Y sorpresa, soy muy bueno hablando con ellas, soy muy bueno relacionándome con ellas. Simplemente es el miedo. Y el miedo no viene a decirte, no lo intentes. El miedo, entiéndelo como que te dice, inténtalo. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo intentas le pierdes el miedo. Porque cuando le pierdes la vergüenza, ese miedo se esfuma. Inténtalo 1000 veces. Inténtalo.
No te rindas. Todas estas palabras son las que resuenan en mi cabeza. Tú no te rindes. Si te caíste, la regaste muy feo, cometiste un error muy grave, pero aún confío en ti, pero estoy contigo. Aunque no haya nadie contigo físicamente, sé tú el único que te tienda la mano. Y sí, se me quiebra la voz cuando se los comento, porque lo siento. Porque a veces no nos damos ese espacio. No nos permitimos hablar con nosotros mismos, por lo que vaya a opinar la gente. Y eso es lo que más nos lastima. No ser auténticos. Y se los digo, no importa. No importa si se van de tu vida 1000 personas. A veces no queda nadie. ¿Por qué? Porque la gente que le teme a realizar ese proceso es la gente que se va, que no se siente capaz de hacerlo. Y como te ven haciéndolo a ti, te quieren hacer pensar que tú eres el del error. Y en el momento que tú les dices, ¿sabes qué? El que se quede en mi barco puede continuar conmigo este camino, y el que se quiera bajar es libre. ¿Por qué? Porque las personas solamente te valoran muchas veces cuando ven lo que has logrado, cuando ven que eres alguien respetuoso, alguien con principios, alguien con disciplina, alguien del que las personas hablan bien cuando eres la envidia. Pero muchas veces no se dan cuenta del proceso que pasaste para llegar ahí. Y lo peor aún, que muchas veces no hay nadie contigo ayudándote. ¿Saben dónde se demuestra lo fuerte que eres? Cuando no hay nadie y eres tú el único que se encuentra en el momento. Cuando tú decides, hoy voy a cambiar. El cambio no quiere decir que de un día a otro lo logres. El cambio quiere decir, por ejemplo, yo tenía un amigo que me comentaba que a veces se pajeaba 10 veces por día. Tampoco les voy a decir que yo soy un santito. A veces llegaba a terminándolo a hacer 6 veces por día por tanta ansiedad que tenía. Creamos un plan. Primero, ¿saben qué? Hoy lo voy a dejar de hacer una vez. Mañana seguiré 6 veces. Luego, al día siguiente después, otra vez se va disminuyendo hasta en el punto en que ya no lo necesitas. Y sí, yo soy mucho de creer en la ciencia, que la ciencia dice que esto y que lo otro. Yo prefiero, si se presta la situación y con responsabilidad, que sea con una chica. O bueno, si llegas al punto del autocontrol real y lo haces tú solo, de una manera responsable, no hay problema. Pero es como se los comento. Así empieza este proceso. ¿Sí? El otro punto que hay que tocar es sobre cómo hago para mitigar la ansiedad y la depresión. Y viene detrás de lo mismo que les estoy hablando. La depresión viene de que eres alguien que no está viviendo como realmente es. ¿Sí? No eres tú mismo. Y esto es lo que te está lastimando. Esto es lo que provoca que sientas que no eres nadie, que no has logrado nada. Porque en el fondo lo sientes. Y te terminas ahogando en adicciones, en contenido para adultos, en el alcohol, en la hierba, en el tabaco.
en diferentes adicciones. Esa adicción viene a salvarte la vida. Y muchos dirán, oye, esto es contradictorio. El cerebro no es tonto. Y viene y te trae esa adicción porque al menos esa adicción es lo único que te mantiene con vida. Escúchala. Deja de verla como un problema, porque sí, es un problema. Pero entiéndela. ¿Qué me lleva a hacerlo? ¿Sí? Porque muchas veces dicen, no, es que la probó y por culpa de esa vez ya no lo pudo dejar. Yo conozco muchas personas que probaron una u otra cosa y el ejemplo también está en mí. Y no tuvimos necesidad de continuar con eso. Porque muchas personas lo utilizan para aliviar su dolor. Pero sorpresa, solamente lo oculta. Es como tener un clavo encajado en la pierna y solamente tomas algo para el dolor, pero el clavo sigue ahí. Y cuando se pase el efecto te va a volver a doler, te va a doler más, incluso al siguiente día se va a infectar esa herida. ¿Comprenden? Y en el momento en el que destapas, todo empieza a salir y tu ansiedad aumenta de una forma horrible. ¿Por qué? Porque eres consciente de lo que te está pasando, ya no lo puedes ocultar. Y aquí hay de dos, o rendirte o continuar. ¿Sí? De esa manera empiezas a solucionar tu depresión y tu ansiedad. Escúchala. A veces simplemente necesitas ser escuchado, valga la redundancia, que alguien te escuche. Habla con alguien, con tu amigo, con tu amiga, con tu mamá, con tu papá, contigo mismo. Porque muchas veces piensan que, ay, es que el loquito de la calle, sí, eso es cierto. Pero muchas veces hablar contigo mismo te sana, porque te escuchas. Muchas veces, por ejemplo, algo que me gusta hacer cuando cometo un error y me molesto porque me regañan, me pregunto a mí mismo, ¿realmente soy yo el del problema y por eso me estoy molestando? ¿Sí? Estas pequeñas prácticas que parecen muy insípidas son una de las cosas que más efectividad van a tener en tu vida. Y obviamente también es importante a tu criterio. Si tú consideras que no cualquier persona tiene el derecho de escuchar tus problemas, ok, es válido. En mi caso yo llegué al punto que no me interesa si están hablando de mí a mis espaldas. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces lo que necesitas es ser escuchado. Y claro, tampoco voy ahí comentándole a todos lo que me pasa. Pero recuerden, chicos, aquí viene el verdadero dicho de no me importa lo que digan los demás. Aquí es lo importante, valga la redundancia, tener esa conciencia de comprender cuando alguien simplemente te está comentando, oye, estás cometiendo un error, o cuando alguien realmente te quiere molestar. Un ejemplo, cuando, no sé, sales, haces un proyecto, sacas un 10 y las personas simplemente dicen, no, no fue tanto su esfuerzo, es que a mí me sale mejor o no le salió tan bien. Ahí entra él, no me importa lo que digan los demás. Pero cuando tú estás sumergido en una adicción, cuando tú estás haciendo algo mal y la gente te dice, oye, vas por mal camino, no te hagas el sordo, escucha. Porque duele, duele saber que no tienes la razón, duele saber que estás haciendo algo mal. Y duele porque es cierto, porque sabes en el fondo que lo estás haciendo mal. Pero en el momento en que dices, es cierto, cometí un error, pero yo no soy mis errores.
Yo no soy las malas cosas que he hecho. Yo decido qué rumbo va a tomar mi vida. Porque errores todos hemos cometido. No nos hagamos tontos. Todos hemos cometido errores. El problema es que muchas veces las personas, como no tienen este nivel de conciencia bien desarrollado, piensan que el ejemplo aplica para todos. Un ejemplo, el ratero de la colonia, que entró a la cárcel y después se quiso rehabilitar, pero la gente ya no lo acepta porque dicen, ay no, él siempre va a ser ratero. Y no tienen más opción que regresar a volver a cometer esos delitos, al menos para vivir. ¿O por qué? Porque tampoco los aceptan en otros trabajos. Y sí, es un tema muy difícil de abordar porque no todos cambian, no todos deciden cambiar, pero muchos de ellos sí lo deciden hacer. Y nosotros preferimos decir, para siempre va a ser una mala persona. No entramos en conciencia que una persona no va a ser siempre como la recordamos, que todos evolucionamos, para bien o para mal. Estas son las cosas que debemos tener en mente si queremos que como sociedad prosperaremos. Si queremos prosperar más bien, como sociedad, debemos evolucionar en nuestra forma de pensar, en entender que los golpes no son disciplina, en entender que insultar a alguien no lo va a hacer cambiar de opción, que el que grita más fuerte no es el más fuerte, valga la redundancia. Tenemos que entender que como sociedad estamos muy fragmentados. Que porque, no sé, mi vecino apoya a un partido político, que porque a una persona le gusta más un equipo de fútbol que a otra y por eso nos vamos a pelear. Muchas veces estas situaciones pasan porque no tenemos una meta en concreto, no tenemos metas, no tenemos aspiraciones reales. Por eso vamos muchas veces que el corrido, que la canción, que no sé qué, que lo otro. ¿Por qué? Porque decidimos, o más bien deciden, vivir en una fantasía. Pero mira dentro de tu corazón, mira tu alma, ¿qué es lo que te está gritando? Un ejemplo, a las personas que les gusta, no sé, la arquitectura, pero su papá es médico y el papá quiere que sea médico. Discúlpame, papá, pero tú ya viviste. Yo no voy a hacer lo que tú quieras que yo sea. Yo voy a hacer lo que me nace ser. ¿Sí? Debemos aprender a lograr esta capacidad que es muy difícil, pero en el momento en el que la dominas te vuelves imparable. ¿Por qué? Un ejemplo, tienes una novia, pero te es infiel. Muchas de las personas reaccionarían o golpeando a la mujer o golpeando al, al amante o las dos cosas, o yendo a situaciones peores por no controlar sus emociones. El sabio va a decir, ok, haz lo que quieras con tu vida. Si tú decidiste tomar ese camino, tendrás tus razones. Yo voy a continuar con mi vida, porque no tengo el control sobre esta situación, pero sí el control de cómo la voy a enfrentar. Y decido seguir con mi vida, porque conozco mi valor. Conozco mi valor, conozco quién soy. No necesito demostrar nada a nadie. Cada quien está con quien quiere estar. Llegará una
que sí valore quién soy, lo que soy y las cosas por las que pasé. Aquí hay una manera de pensar muy diferente al ejemplo anterior. Porque muchas veces las personas creen que el más violento es el más fuerte. Pero déjenme decirles que es todo lo contrario muchas veces. Porque como no puedes demostrar tu valor sin la violencia, acudes a tu instinto más primitivo, forzar a las personas a hacerlo. Muchas veces debemos saber por qué no nos están valorando realmente. Debemos tener ese criterio también. Cuando lo entiendes, te deja de interesar muchas veces. Y claro que otras veces necesitas defenderte. Eso es muy cierto. Pero hay veces que simplemente debes saber que puede ser que tú seas el que provoque estas situaciones. El dejado. La persona que no marca sus límites. Muchas veces puede deberse a esto. También importa mucho la apariencia. Estamos en un mundo donde vale más la apariencia que quién eres realmente. Es importante también. Es importante verse bien, vestirse bien, siempre y cuando exista la posibilidad. Córtate las uñas, rasurarte si te gusta verte bien, o acomodarte, no sé, la barba, el bigote, tener un buen peinado, algo que te guste, verte formal o simplemente verte bien, oler bien, tener higiene sobre estas cosas también. Todas estas pequeñas cosas, valga la redundancia, refuerzan en ti mismo quién eres. ¿Sí? Todas estas cosas te regresan a ti ese resultado de decir soy una persona congruente con lo que hablo. Porque muchas veces hay personas que terminan diciendo no, yo soy y yo y tanto yo, que en el momento donde realmente llegan los problemas, estas personas o se terminan yendo con San Pedro, por no decir otra palabra, o simplemente se hacen las víctimas. Es que ¿por qué me pasa esto? Debemos entender que los problemas no son problemas, es un impulso para nosotros a llevarnos a un nivel superior. ¿Sí? Así como yo veo mi situación, le doy gracias a Dios porque me regresó la epilepsia. Le doy gracias a Dios por la depresión y la ansiedad, porque son problemas de los que voy a salir. Son problemas que voy a enfrentar porque estoy harto de huir de los problemas. Porque mi cuerpo y mi alma están hartos de huir. Y no voy a volver a huir. Y si lo vuelvo a hacer, me vuelvo a levantar. Las veces que sean necesarias. Pero estoy seguro que llegaré a ser una persona muy importante. ¿Por qué? Porque así lo quiero y así va a ser. ¿En qué momento nos negaron el sentirnos así? ¿Saben por qué pasa? Porque las demás personas no tienen los huevitos necesarios para hacer algo de su vida y quieren ver a los demás así. Es el ejemplo del clásico amigo al que le dices es que me está yendo mal de cierta manera y sonríe. Sonríe porque sabe y piensa que no vas a salir de ahí, y como él se encuentra también en un hoyo, se siente aliviado porque no se sienten suficientes con lo que han logrado o simplemente no han hecho lo suficiente. Hay que estar hartos de esta vida, estar harto de necesitar, oye, ¿sabes qué? Es que le tengo que contestar a no sé quién, a la verga. Se escucha feo y discúlpenme la palabra, pero a la verga. Dense un rato para ustedes, pero un rato con su mente.
para disfrutar lo que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? Dense un rato para ver el cielo. Es un ejemplo de la psicología estoica. La filosofía y la psicología estoica mencionan que sostenemos estos problemas, este dolor, como si fuese una piedra que nos regalaron hace mucho tiempo y la tenemos en el bolsillo. Hay que aprender a soltarla. O por lo menos comenzar dejándola un rato en el suelo y descansar. Dejar un rato tus problemas. Darte un tiempo real para ti. Un tiempo para ti no es escuchar música nada más. No es ver una película, una serie. Un tiempo para ti es regresar a lo que realmente vinimos al mundo. Recuerden lo que nos perdimos. Si vives en un departamento, vives cerca de algún lugar con naturaleza, en la playa, donde tú quieras, donde te sientas sobre todo, pues seguro. Y si eres como yo, un lugar donde de cierta manera te sientas incómodo. Si sientes que no interactúas bien con las chicas, ve a un lugar donde sepas que al menos puedes interactuar con alguna chavita, no sé. Pero también hay que tener pensamiento crítico, saber dónde sí y dónde no realmente. Y dónde tú estás creyendo que no debes de ir por miedo y dónde realmente no debes de ir. Claro está. Y bueno, les vuelvo a comentar, sal un rato con tu perro, juega un rato con él. No te olvides de tus animalitos, que muchas veces también a ellos les duele, también ellos se desesperan. Ellos como nosotros sienten. Riega tus plantas, acarícialas un poco, sal a la naturaleza, deja tu teléfono en tu casa o llévatelo, ponlo en modo avión, apágalo, lo que sea, pero aléjate de esos estímulos y vas a ver cómo llega una tranquilidad. O muchas veces puedes hasta sentirte con un poco más de ansiedad porque escuchas ahora sí tus pensamientos, pero déjalos fluir, que fluyan. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar y tienes la posibilidad de hacerlo, grita. Deja salir esas emociones, siéntelas, déjalas salir y verás que en un rato te empiezas a sentir mejor, ¿sí? Y te das cuenta de que pudiste lograrlo. Entonces, mi gente, hay cosas que muchas veces no nos ponemos a pensar y terminamos haciendo de nuestra vida un desastre por no saber encontrar ese punto de equilibrio. El día de hoy los invito a que reflexionen sobre estas situaciones, a que dejen a su alma ser libre. Permítanse ser ustedes mismos. No, no se oculten en algo que no son. No se crean cosas que no son. Hoy en día las personas se quieren identificar con cualquier situación, con cualquier cosa y se olvidan de sí mismos. Los invito a ustedes a que el día de hoy, el día de mañana, el día que tengan esa oportunidad, despéguense de su computadora, su teléfono, su televisión, lo que sea. Despéguense de eso. Hay personas que tienen la oportunidad, por ejemplo, que en su casa tienen una piscina, en su departamento, lo que sea. Vayan un rato, métanse al agua. Si tienen esa posibilidad, sientan el agua, sientan el aire a su alrededor. Y qué mejor si, por ejemplo, vas con tu novia, con tu mejor amigo, con tu mamá, con quien sea. ¿Sí? Diviértete un rato. Deja de lado todo eso. Recuerda que todavía necesitas vivir. Porque vivir es muy diferente a sobrevivir. ¿Sí?
¿Es vivir para trabajar o trabajar para vivir? ¿Sí? No les estoy diciendo sean huevones. Simplemente hay que encontrar el punto de equilibrio y entender que hay veces que necesitamos hacer sacrificios. Eso es muy cierto. Pero también hay veces que necesitamos descansar. Descansar. Aliviarnos de todo eso que nos preocupa y aprender a preocuparnos, aprender a dosificar nuestra preocupación en las cosas y sobre todo en lo que realmente importe. Porque muchas veces decimos, ¿y si la novia me es infiel? ¿Y si el novio me es infiel? Pues a la verga. Que se vaya con quien se quiera ir. Que haga lo que quiera de su vida. Porque yo voy en mi camino. Ahora sí que diría el chavo que tuvo un brote psicótico. El chavo que dice yo soy Dios. El crepúsculo, el sol negro. El hijo del sol y de la luna. Este chavo. Yo voy a mi camino. Yo voy a mi destino. Y voy a ganar. Hay que tener también esa rabia. Decir yo voy a mi destino. Y voy a ganar. Y recuerden, no hay tormenta que dure por siempre, ni noche que apague el sol por completo. Porque si quieres ser duro como el acero, debes forjarte, debes sufrir como se forja. Tengan un bonito día, bonita noche, bonita tarde.